Hola, ¿qué tal? Pues continuamos en nuestro caminar, en este curso, en este retiro del Querigma. En el tema anterior hablábamos del pecado, de esta mala noticia, de esta realidad que nos aparta del propósito de la vida de Dios, de este amor impresionante que Dios nos tiene y que no podemos experimentarlo y vivirlo a causa de nuestra separación, de escoger otras cosas que a veces el mundo nos va presentando en lugar de aquello que Dios tiene y quiere para nosotros. Hablamos esta realidad del pecado y luego también de cómo Satanás de alguna manera vive tentándonos, vive desviándonos, así como Dios quiere que nos salvemos, que tengamos vida plena, Satanás quiere lo contrario. Y como Dios tiene un plan perfecto para que usted y yo seamos completamente felices, Satanás tiene un plan también completo para que usted y yo no vivamos esta vida. Terminamos hablando de la cuestión de ¿qué hago? ¿Qué hago yo, José Juan? ¿Qué hace usted en su vida para que con esta realidad que vivimos de apartarnos, no nos haga tanto daño, tanto mal, no nos pierda? Y yo le invitaba a que reconociéramos, que reconociera y le pidiéramos a Dios que nos ayudara, que le pidiéramos a Dios que nos tendiera la mano. Ahora regreso una vez más con una buena noticia. Otra vez, si el amor de Dios fue una buena noticia, el pecado una mala noticia, ahora le tengo una súper buena noticia. Dios no se da por vencido. Dios sigue intentando con nosotros siempre. El Dios en el que yo creo y usted cree es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Es el Dios que siempre de alguna manera está ahí para que nosotros volvamos a Él, a su vida, a sus cosas que nos tiene para ser completamente felices. Esto es muy importante y es una súper buena noticia. Es decir, Dios no se da por vencido, hermano. Dios no se da por vencido en su vida ni en la mía, nunca. Hay ocasiones que la gente a nuestro alrededor se da por vencido como que, es que esta persona ya no tiene remedio. A veces nosotros mismos nos damos por vencido. Nosotros mismos tiramos la toalla. A veces habemos personas, es que yo nunca me voy a componer. Es que yo soy así. De alguna manera, Dios no se da por vencido. Una vez más sale al encuentro de la humanidad. Aquella humanidad que había creado, que le había regalado todo, que se aparta, ahora viene Dios otra vez a su encuentro para regresarles no solamente a lo que tenían, sino aún bendiciones mayores. El tema del que les voy a hablar es Jesús, solución de Dios, o la salvación en Jesús. Voy a hablar de este acto impresionante de la salvación en la segunda persona de la Trinidad. Nos vamos a enfocar en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Entonces, primer cosa que quiero de alguna manera presentarles es el nombre. El nombre en hebreo siempre tiene una doble connotación. Habla de la misión, de alguna manera, y habla de la esencia y la misión. Un nombre en hebreo dice quién eres y qué vas a hacer, la esencia y la misión. El nombre de Jesús viene del hebreo, ¿no? Tiene una raíz del arameo Yeshoshua. Yeshoshua sí quiere decir Yahvé salva
O Dios salva, si nos referimos a Yahvé como tal, con el nombre que se le reconoce en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, de yo soy el que soy. El que soy, Yahvé, Dios, salva. El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tenemos quién es Jesús y qué va a ser Jesús. Su esencia es Dios, su misión viene a salvarnos en el puro nombre. A mí me ha tocado leer la Biblia varias veces, de principio a fin. Una primera vez, recuerdo que la leí, fue más como en sentido de competencia. Cuando estaba en el seminario, hubo un tiempo que entre mis compañeros hicimos como que a ver quién leía más libros en un mes. Y hicimos esto varias veces y alguna de esas ocasiones incluía leer la Biblia. O sea, el libro de ese mes junto con otros era la Biblia. Había que leerla de principio a fin. Y la leí por competencia, ¿no? La leí así rápido, una leída más bien era como para abarcar que para entender. Pero luego ya cuando estuve estudiando en teología me tocó estudiar la Biblia y a cada estudio de cada uno de los libros o las secciones de la Biblia, los maestros nos pedían que lo leyéramos. O de hecho, parte de la clase era ir leyendo e interpretando. Y me tocó porque se hace un estudio sistemático de la Biblia en el seminario donde empiezas con los primeros libros y progresivamente las clases de Sagrada Escritura, conforme vas avanzando en los estudios teológicos, pues vas cubriendo todos. Entonces en este proceso probablemente más extendido de estudiar la Biblia, la leí de principio también a fin, ahora de una manera estudiada. Después, hace algunos años, decidí que quería leer la Biblia simplemente para disfrutarla. Una lectura más espiritual, como ¿qué me dice Dios? Y di como una tercera leída. Tiene pasajes, tiene cosas impresionantes la palabra de Dios. Tiene frases, tiene historias, tiene cosas maravillosas. Es un tesoro impresionante. Es palabra de Dios, es impresionante. No estoy pensando, me encanta, por ejemplo, el Salmo 23. ¿No? Sobre todo para los momentos difíciles, ¿no? Los momentos difíciles. ¿No? El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas me conduce. Aunque pase por cañada oscura, dice el Salmo, nada temo. Es precioso. Entonces tiene pasajes muy, muy bonitos. Pero este pasaje que les voy a compartir, por lo que significa, a mí José Juan personalmente me parece que si no es el más importante, debe ser uno de los más importantes en la palabra de Dios. Completa. Mire, son muchas páginas, muchas palabras. Me refiero a Juan 3:16. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Mire qué maravilloso. Otra vez, suena bonito, pero es mucho más que lo que suena. Tanto amó Dios al mundo, tan grande, tan loco, tan fuera, tan incomprensible, tan más allá de lo normal es el amor de Dios por la humanidad, por el mundo que creó, porque viene y redime al mundo completo, incluyendo a quien es la cima de la creación, que es el ser humano. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al ser humano, aun cuando éste estaba caído, aun cuando éste se había apartado, que le envió a su Hijo único. Una figura preciosa de la Escritura. El Padre que entrega al Hijo, como recordamos en la historia de Abraham, para la salvación. Este Hijo que es ofrecido. Envió a su Hijo único. Se refiere a la persona de Jesús, para que todo el que crea en Él. Y la cuestión de creer en la Biblia, la cuestión de creer no es nada más asentimiento de la inteligencia o del entendimiento. Creer en hebreo, creer en la Biblia, creer en el mensaje bíblico, es tu vida completa se torna en torno a esto. Para que todo el que crea en Él tenga vida. Aquella que se había perdido por el pecado original
y vida eterna, vida de Dios, vida plena. Aquel regalo que hemos perdido, el Padre envía a su Hijo para que nosotros podamos volver a tener acceso a estas cosas maravillosas. Y envía a su Hijo. Y este Dios inefable, y este Dios creador, y este Dios todopoderoso, y este Dios el otro con mayúscula, el que está más allá, se hace carne, se encarna, se hace como usted y como yo. Pone su morada en nosotros, en medio de nosotros. Habita en medio de nosotros, camina con nosotros. Esto es impresionante, hermanos. En la Biblia, el pueblo de Israel reconoce esta presencia de Dios en medio de ellos y le llama a Dios Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. En la Biblia también encontramos otra figura muy bonita respecto a quién es Jesús y la misión de Jesús. Me refiero a la del Cordero de Dios, a la del Cordero de Dios. Si usted recuerda, en la Santa Misa, ¿sí?, antes de la comunión, el sacerdote eleva una vez más, un segundo momento de elevación, tercer, cuarto momento de elevación, eleva el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo ahora ya, ¿sí?, y dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Esto es impresionante. Y quiero explicarle esto porque si entendemos esto, vamos a entender bastante respecto a la salvación en Jesús. La imagen del Cordero en la Biblia viene desde el Antiguo Testamento. Yo le recuerdo, en el libro del Éxodo, para la liberación, en la 10ª plaga, había 10 plagas, la última, Dios le pide a Moisés que le diga al pueblo que para la 10ª plaga se consigan un cordero de 1 año sin mancha, que lo sacrifiquen y que con la sangre del cordero, ¿sí?, que celebrarán esta cena, esta comida de paso, esta comida de liberación, con la cena del cordero embarren los dinteles de las puertas y de las ventanas, ¿sí?, los embarren para que cuando pase el ángel exterminador, aquellas casas que tengan la sangre del cordero, ¿sí?, no haya muerte ahí. No haya muerte ahí. Esto se convirtió, la cena de la Pascua se convirtió a través de los años y ahora ya milenios para el pueblo de Israel en un memorial, en algo que cada año de alguna manera el judío, ¿sí?, entra otra vez. Y quiero que entienda esta idea. Memorial no es lo mismo que recordar como algo que pasó. No, el memorial es volver a vivir, como encarnar, como entrar en esta realidad y sentirse liberados. Entonces el pueblo de Israel cada año hasta el día de hoy celebra en torno a la misma fecha la cena del Cordero que le recuerda la liberación. Si usted va a un hogar judío, ¿sí?, cuando se celebra la Pascua, por allá entre marzo y abril, ¿sí?, el Pesha, ¿no?, con esta cena, la cena de el Seder Pesach, que le llamamos, se vuelve a vivir este momento. Realizaban de alguna manera esta cena como memorial y cada año tenían un cordero sin mancha de 1 año. Tenían un cordero y se hacía la celebración. En tiempo de Jesús venían al templo porque había el lugar, en el tiempo de Jesús, había el lugar en el templo designado para los sacrificios. Y ahí era donde eran degollados los corderos, ¿sí? Por mucho tiempo, otra vez lo hacían y venían a Jerusalén, subían a Jerusalén los israelitas, subían a Jerusalén y traían sus corderos varios, porque el cordero tenía que ser sin mancha. Y los corderos tenían que ser inspeccionados mínimo 5 días, un promedio de 5 días. Comenzaron las inspecciones el 10 de Nisan, más o menos, el primer mes judío, el 10 de Nisan, y terminaban por ahí el 14 de Nisan, que es el día de la cena de Pascua, el 14 de Nisan. Entonces, en este tiempo, los corderos, generalmente por el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes o aquellos que ayudaban, porque eran muchos, eran inspeccionados porque tenían que ser sin mancha, ¿sí? Y esos corderos que eran sacrificados eran cocinados, ¿sí?, la cena de la Pascua
a la par de los otros elementos de la cena, las hierbas amargas, el pan ácimo, ¿no? Las copas con vino, 4 copas de alguna manera. Pero el cordero era esencial, era esencial. ¿Qué pasa con Jesús? Para que entendamos esta figura, ¿sí? Jesús viene a Jerusalén, ¿no? Si lo leemos desde el Evangelio de Lucas, está yendo siempre a Jerusalén y la finalidad es llegar a esta cena. De hecho, cuando lees el Evangelio de San Lucas, Jesús va de cena en cena, en cena, en cena, prefigurando lo que será la última cena. Y va de alguna manera a celebrar esta cena con sus discípulos, lo que llamamos la última cena. Y Jesús, de alguna manera, no tiene cordero. Entra a Jerusalén el 10 de Nisan, otra vez exactamente el día que entraron los corderos. Jesús entra a Jerusalén el 10 de Nisan, que para nosotros el 10 de Nisan es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, ¿sí? ¿Qué pasa el Domingo de Ramos? Jesús entra, no es laureado, bendito el que viene, el Hijo de David, reconocido, palmas como cuando entra un rey, cuando entraba el emperador, es reconocido. Y dice la palabra de Dios cuando lees con calma el Evangelio de Lucas que del día 10 que entra a Jerusalén al día 14, las autoridades judías, los sumos sacerdotes, lo estaban observando. Estaban viéndolo, porque eso se hacía con los corderos. Todos los días a la misma hora, la hora tercia, que son las 9 de la mañana nuestras, los corderos eran inspeccionados. En el Evangelio de Lucas encontramos que Jesús está siendo inspeccionado. El día 10, el día 11, el día 12, el día 13. El día 14 es la última inspección. Jesús es arrestado la noche, ¿sí? Para iniciar el día 14. Iniciar el día 14. Es procesado en la mitad de la noche. En la madrugada del día 14 es llevado ante Pilato. ¿Sí? Y Pilato, que es la máxima autoridad, no es el sumo sacerdote en ese tiempo, habían cambiado un poco las cosas, que es la máxima autoridad, que es quien puede definir la suerte, ¿sí? De Jesús, la suerte del Cordero. Lo inspecciona, lo llevan temprano, habla con él, no encuentra culpa y a las 9 de la mañana, a la hora tercia, mire qué coincidencia, a la hora tercia, cuando sucedía la última inspección y la última declaración, Pilato sale al enlosado enfrente de su palacio, ¿sí? Y volteando a ver a Jesús lo señala y dice: no tiene culpa. Señala a Jesús, lo han traído para que lo condene. Y voltea a ver a Jesús y dice: no tiene culpa. En otras palabras, no tiene mancha. No tiene mancha. Jesús es el Cordero de Dios. No tiene mancha. ¿Qué pasaba con el Cordero después de esta inspección? Era entregado a la gente, ¿no? De alguna manera, la gente lo llevaba y en el templo a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, a la hora nona, era la hora de los sacrificios. Era cuando se degollaba a los corderos, cuando los corderos eran matados y ofrecidos en sacrificio. ¿Qué pasa con Jesús a las 3 de la tarde? Jesús muere en la cruz. Muere en la cruz. Es sacrificado. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. 3 maneras para cerrar con este tema de cómo sucede nuestra salvación. ¿Cómo sucede nuestra salvación? Mire, primera, y quiero que se quede como súper entendido, esto es muy, muy importante, muy fundamental. Jesús nos salva del pecado y nos libera del pecado por su salvación. Jesús no solamente nos quita el pecado, nos salva del pecado, nos trae vida de Dios. Su acto salvífico nos trae un montón de cosas nuevas que Dios quiere para nosotros. Y su salvación se realiza en 3 momentos. Primero, por su encarnación. Y eso es lo que celebramos en Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Esto es impresionante, hermano, lo de la encarnación. Lo digo brevemente, es Dios, señores, el dueño de todo. El dueño de todo. Es el creador. No es el dueño. Mire, usted a lo mejor conoce y a veces la revista Forbes, ¿no? Saca a los más ricos del mundo. ¿Sí? Y hay por ahí en la lista algunos que están en los más ricos del mundo, que ya algunos no sé si son billonarios,
Me parece que están en los billones de dólares. No llegan a los trillones, pero algunos ya le están pegando. Tienen muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Sí? Pero ¿a qué estamos hablando, señores? No el hombre más rico del mundo. Dios es el dueño de todo. No tiene muchos billones. Dios es el dueño de todo. El creador, el Señor, el dueño de la casa, el dueño de la creación, se hace carne. Se hace como usted y como yo. Y nace en un pesebre. Mire, Dios, descubrimos esto en la Navidad, es un Dios lleno de amor y es un Dios humilde. El término que utiliza Filipenses es kenosis, abajamiento, anonadación. ¿Sí? Esto es importante. En la Navidad reflexionamos, el primer acto de amor de Dios en la salvación es hacerse como usted y como yo. Jesús realmente se encarnó, Jesús se hizo como usted y como yo, asumió nuestra naturaleza. Dios no nos dio a tole con el dedo. Jesús no parecía como nosotros, Jesús se hizo como nosotros. Esto es maravilloso para mostrarnos de alguna manera el camino a Dios. Segunda manera como Dios nos salva, por su pasión y su muerte. Y esto lo vamos a repasar con calma en la oración. Jesús nos salva padeciendo y muriendo por nosotros, entregando su vida por usted y por mí, pagando la cuenta, entregándose en amor total, ¿sí? Y subiendo a la cruz para que sus pecados y mis pecados sean perdonados. Y la tercera manera, porque Jesús no queda en el sepulcro, no muere solamente, la tercera forma o el tercer momento de la salvación es por su resurrección. Jesús está vivo. Jesús no se quedó en el sepulcro. Jesús está vivo y no solamente resucitó en ese momento, está vivo y presente en medio de nosotros. La tercera verdad de la salvación de Jesús es que este Dios que se encarnó, que padeció y murió por nosotros, está vivo. Es real, está para usted y para mí y nos acompaña siempre. Dios en su infinito amor nos salva y quiere que hoy le reconozcamos como nuestro único Salvador. Dios les bendiga. Ahora te invito a que entremos realmente y podamos experimentar, vivir ese momento del que mencionaba en el tema. Me refiero a este segundo momento de la salvación o cómo sucede la salvación de Jesús en nosotros, de manera concreta al de la pasión y la muerte. Probablemente, ¿no? Como yo, tú has escuchado muchas veces que Jesús murió por nosotros. De hecho, cada Semana Santa entramos en este misterio. El Vía Crucis nos recuerda esta verdad. Pero tal vez no nos hemos detenido a meditar, a profundizar qué significa eso. ¿Cómo fue? Entonces, en este momento, en esta oración contemplativa, guiada, te voy a invitar que ahí en tu hogar o en el lugar donde estás siguiendo este retiro, estos videos, en este momento concreto, si te es posible, cierres tus ojos. Cierres tus ojos para que puedas utilizar tu imaginación. Utilizar tu imaginación y ir escuchando este relato. A lo mejor algunos de ustedes han visto la película de La Pasión de Mel Gibson y eso les va a ayudar a traer imágenes. La finalidad de este momento de oración es imaginar, caminar con Jesús las últimas horas de su vida. Te invito a que respires profundo y que entres en este momento de presencia de Dios. Pido que el Señor te conceda y nos conceda la gracia de alguna manera experimentar esta realidad tan grande y tan profunda.
que es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Respira profundo. Y te voy a pedir que imagines en este momento a Jesús en el huerto de los olivos. Esta es la noche del 14 de Nisan. Jesús había estado con sus discípulos alrededor de la cena, en la última cena, celebrando este momento tan importante. Después de la cena, les había lavado los pies, según el relato del evangelista San Juan, y después de eso salió, dice la palabra de Dios, rumbo al monte de los olivos. Para Jesús era costumbre orar por las noches, aprovechar los momentos en que no estaba ni con sus discípulos, ni estaba con la multitud, para conectarse con su Abba. Esta noche es de luna llena generalmente. Es una noche de luna llena, generalmente iluminada. Mel Gibson en la película nos presenta una noche medio nublada. Y aunque hay luna llena, hay unas nubes que hacen oscura esta noche. Te voy a invitar a que imagines a Jesús. Debió de ser alrededor de la medianoche, ya muy oscuro. Cuando Jesús está en el monte y le pide a algunos de sus discípulos, a los clásicos, a los tres más cercanos, a Pedro, Santiago y a Juan, ¿no? Algunos se quedan más retirados, unos se acercan un poquito más. Esta es una dinámica que Jesús hace varias veces, que te imagines, les dice como quédense orando. Y Él se retira. Imagínate a Jesús, era una costumbre también judía ponerse de rodillas. La montaña era el lugar donde habitaba Dios o donde Dios podía descender para oír la oración. Esto se repite bastante. Jesús está en un monte y esto también es importante. Y ahí de rodillas, Jesús empieza a hacer una oración muy particular. Es la oración de la agonía. Mayoría de los biblistas dicen que Jesús pudo imaginar lo que le iba a pasar. Como que Jesús ya sabía lo que venía y aparte sabía cómo era. Entonces en este momento empieza a imaginar por lo que va a pasar al día siguiente. Esto es impresionante. Y le empieza a dar miedo otra vez. Yo le recuerdo y dije que Jesús se encarnó. Jesús se enojaba, Jesús tenía miedo, Jesús lloraba, Jesús tenía las mismas emociones que usted y yo tenemos. En este momento Jesús se llena de miedo. La muerte en la cruz era algo que se hacía o se daba de manera regular en ese tiempo. Estoy casi seguro que Jesús había visto gente morir en la cruz. Los romanos lo utilizaban como escarmiento. Era terrible la muerte en la cruz. Jesús debió tener imágenes de personas que había visto que los habían matado en la cruz. En este momento Jesús está en oración y es capaz de ver lo que le va a pasar. Y dice que su corazón se entristece, le da miedo, empieza a temblar, empieza a sudar. Jesús está, imagínenselo, en medio de aquel monte y empieza a sudar y le empieza a salir de los poros también sangre. Este es un fenómeno cuando el miedo es tan extenuante, tan extremo, es pavor, que el cuerpo reacciona de esta manera. Jesús tenía un miedo impresionante. Y en ese momento, cuando Jesús se llena de miedo porque es capaz de ver lo que va a sufrir, la muerte en la cruz, Jesús le voltea a ver a usted, te voltea a ver a ti y me voltea a ver a mí. Ahí, imagínate, tú estás en medio de aquel monte. Y cuando Jesús está lleno de pavor, te voltea a ver a ti y me voltea a ver a mí. Y es una mirada de amor. No de cuestionamiento, de amor profundo. Y al voltearte a ver a ti, voltearme a ver, de alguna manera, Jesús sabe que tiene que hacer esto. Jesús voltea los ojos al cielo y dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz. En la teología bíblica se habla de la cuarta copa, la de la redención. Los judíos hasta el día de hoy, cuando celebran la Pascua, 3 copas de vino que se pasan durante la cena, las toman, las beben.
La cuarta la tiran. Esa solamente se beberá hasta que venga el Mesías. Para los judíos, algunos no ha llegado todavía, según ellos. Jesús dice, si es posible, aparta de mí esta copa. Se refiere a la cuarta, había llegado el momento. Beber la cuarta copa es que muere el Hijo de Dios para nuestra salvación. Y Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús regresa, ve que los apóstoles se han dormido. De alguna manera les dice, no han podido orar conmigo. Y regresa en oración, y en ese mismo rato, ¿sí?, él sabe que ya viene el que lo va a entregar. En medio de la noche, medio oscura, ¿sí?, se escuchan los ruidos de los soldados, de los sumos sacerdotes, ¿sí?, del Sanedrín, de los escribas, que se acercan. Entre ellos viene uno de los de Jesús, uno de los 12. Me refiero a Judas Iscariote, que ya lo había vendido por 30 monedas. Y se acercan en medio de la noche con antorchas, con cadenas para sujetar a Jesús, ¿sí?, con sus armas, los soldados. Cuando se acercan, ¿no?, Judas, para que no se equivoquen, porque es en la mitad de la noche, puede ser que se equivocara. Entonces se acerca a Jesús y les dice, el que yo bese, ese es. Y entrega a su maestro, entrega a su amigo con un beso. Los sumos sacerdotes toman a Jesús. Pedro trata de defenderlo, dice uno de los pasajes del Evangelio, ¿no? Pero Jesús dice como que no, guarda tu espada, Pedro, ¿sí? Y toman a Jesús y esa noche lo empiezan a llevar. Y quiero que te imaginas, lo amarran con cadenas de pies y de manos. Y lo empiezan a llevar entre aventones y empujones. ¡Camina! ¡Camina! Le avientan, le gritan, le escupen. Le golpean mientras lo llevan. Y este Jesús que vino a predicar un mensaje de amor ahora está siendo sometido de manera cruel y totalmente humillante. Es llevado delante de los sumos sacerdotes. Quiero que te imagines otra vez, no se hacían juicios en la mitad de la noche, en la mitad de la madrugada. Es súper loco, este era un complot terrible. Una vez más le golpean de vez en vez, los soldados le abofetean. Le hacen preguntas medio extrañas, presentan de alguna forma personas que dan falso testimonio, testigos que echan mentiras. Todo estaba manipulado y ahí estaba Jesús y los discípulos se riegan. Les da miedo. Pedro medio se esconde en medio de la muchedumbre, ¿sí? Y de vez en vez cuando le cuestionan, cuando alguien lo ubica como uno de ellos, lo niega hasta que lo niega 3 veces. 3 veces, así como había dicho. Jesús está solito, literalmente. Otra vez, y quiero que se imagine esto desde la humanidad. Sus mejores amigos están confundidos y regados. Y Él está solo, en medio de la noche. También esto es importante, de la oscuridad de la humanidad. El Hijo de Dios está siendo procesado de una manera injusta. No encuentran culpa en Él. Finalmente le mandan guardar en un calabozo. Me encanta la imagen cuando María viene a buscarlo en la mitad de la noche y pone su cabeza sobre la madera donde está su hijo. Probablemente hacia abajo, ¿sí? Y es el dolor de una madre impresionante por su hijo que está siendo procesado. En la mañana es llevado delante de Pilato. Como le comenté en el tema, Pilato no encuentra culpa. Lo presenta, dice que no tiene mancha, ¿se acuerda? No tiene mancha. Estos no quedan contentos, empiezan a gritar, mátalo, crucifícalo. Empiezan a empujar a Pilato. Los sumos sacerdotes han organizado de alguna manera al pueblo que ha enloquecido y empieza a reclamar la muerte de Jesús. No saben lo que están haciendo estos, que a lo mejor algunos dicen que sí, algunos dicen que no. El domingo de Ramos dijeron Hosana al hijo de David. Puede ser que sea otro grupo totalmente distinto. Ahora están gritando, mátalo, crucifícalo. Pilato como que se llena como de caray, ¿qué está pasando aquí? No quiere disturbios. Entonces para calmar a la gente, ¿sí? Para calmar a la gente, manda a flagelar a Jesús. Este momento de la flagelación es impresionante. Quiero que te imagines, Jesús es entregado a manos de los soldados romanos ahora. Es llevado adentro
del palacio de Pilato, es sujetado a una pilastra, ¿sí? Con cadenas, es desnudado literalmente, le despojan de sus ropas, sujetan látigos y empiezan a golpear su cuerpo una y otra vez, y a lacerar su carne. La flagelación eran 40 azotes menos 1, 39 según la historia, algunos historiadores del siglo I. Bastaba un set de flagelación para que una persona quedara muy dañada de su cuerpo, que si no era atendida podía morir, desangrada por todos los golpes y todo lo que provocaba este castigo. Algunos visionarios dicen que Dios les ha permitido ver este momento que a Jesús no le dieron un set de flagelación, sino hasta 3. Mel Gibson en su película nos presenta cómo sujetan estos látigos que tienen como ganchos, que cuando caen sobre la persona de Jesús, sobre su cuerpo, se incrustan, y cuando son jalados, arrancan pedacitos, parte de piel y parte de músculo del cuerpo de Jesús. Mel Gibson, ¿sí?, deja ver una escena donde puedes verle algunas costillas a Jesús. El profeta, prefigurando lo que le pasará al Hijo de Dios, dice, le podías contar sus huesos. Destruyeron el cuerpo de Jesús literalmente. Había sangre de Jesús alrededor de él. Había pedacitos. Lo habían destrozado. Jesús ya no parecía Jesús. Cuando Pilato lo vuelve a presentar después de que van y lo rescatan porque lo estaban matando literalmente en vida, le habían puesto la corona de espinas, se habían burlado de él, lo habían escupido una vez más, lo presenta y le dice al pueblo, porque Jesús ya no se parece. Dice en latín, ¿no?, que era la lengua de los romanos, ecce homo. He aquí al hombre. Ese que vio en ese rato, aunque ya no se parece, que lo habían desfigurado, el cuerpo completo, he aquí al hombre. Pensando que se iban a apiadar, y ellos dicen, no, mátalo, crucifícalo, acaba con él. Pilato se lava las manos y lo entrega. Y llevan a Jesús. Ponen sobre la espalda de Jesús una cruz pesada. La cruz realmente, porque se reutilizaban, eran maderos pesados de verdad. Imagínense el cuerpo de Jesús totalmente lacerado y con este madero cargando sobre sí. Lo que Jesús cargaba eran sus pecados, mis pecados, hermanos. Jesús estaba sin mancha, sin pecados. Eran tus pecados y mis pecados, sus pecados y mis pecados. Eso es lo que hacía pesada esta cruz. Y Jesús tomó sobre sus espaldas nuestros pecados y caminó. Rumbo al Calvario cayó 3 veces, nos dice la tradición. No podía más. Hubo un momento que tuvieron que poner a alguien que le ayudara. El cuerpo de Jesús estaba totalmente destruido, no tenía fuerzas. Aún así lo hicieron cargar un camino sinuoso de la ciudad de Jerusalén hacia un monte cercano a la ciudad, el Gólgota. La palabra de Dios, o la historia más bien dicho, la tradición dice que Jesús cayó 3 veces. Yo, José Juan, pienso que cayó muchas veces más. Y cada vez que se caía, sacaba fuerzas del amor que tiene por ti y por mí. Y quiero que te imagines a Jesús ahí en el piso, ahí en el suelo. Y te voltea a ver. Y es del amor, de ningún otro lugar donde saca fuerzas y se vuelve a reincorporar. Finalmente llegó hasta el Gólgota con todas las dificultades. En el Gólgota ponen la cruz y encima de la cruz ponen a Jesús. Sujetan un cincel puntiagudo. ¿Sí? Quiero que imagines esto en tu mente y en tu corazón. Jalan su mano hacia un extremo y con el cincel traspasan su mano. Luego hacen lo mismo con la otra mano. Luego sujetan sus 2 pies. Hay un par de opciones según la historia de cómo pudo ser lo de los pies. Podía ser que los juntaron y traspasaron los 2 pies, o podía ser que al par
de la cruz ponían sus pies y había un clavo que atravesaba uno y otro clavo que atravesaba otro. Era muy doloroso. Finalmente levantaron la cruz y ahí estaba Jesús. Ahí estaba mi Jesús, ahí estaba Dios, ahí estaba el Hijo de Dios, muriendo por ti y por mí, con sus brazos abiertos, como queriendo abrazar a la humanidad, a esta que se había apartado y que quería reconciliar una vez más en su amor. Ahí estaba pagando por tus pecados y por mis pecados, redimiéndonos, entregándose por ti y por mí, por el peor pecado, por los peores pecados que han sucedido en la historia. Aquel que no tenía pecado se hizo pecado. Te invito a que te acerques a la cruz y que voltees a ver a Jesús, que te imagines enfrente y le voltees a ver. Jesús quiere verte. Y ahí en la cruz te voltea a ver y te confiesa que es por ti, que es por mí, que es por este amor impresionante que Dios nos tiene, que Él está ahí, que es para que tú y para que yo tengamos vida en Dios, para que no seamos esclavos del pecado y de la infelicidad. Voltéalo a ver. Su mirada no es una mirada que reclama una vez más, es una mirada de amor. Es la declaración de amor más grande que puedes imaginar en tu vida. Jesús padece ahí en la cruz. Llega el momento en que ya no puede más. Levanta sus ojos al cielo. Y al final, dicen los evangelios, eleva un grito y dice, con las pocas fuerzas que le quedan, incluyendo en su voz, Abba, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cae la cabeza de Jesús. Te invito a que te acerques a la cruz. Si puedes abrazar los pies de Jesús, que lo abraces. Si quieres darle un beso, dale un beso. Lo que sí te invito es que le digas desde lo más profundo de tu corazón, gracias Jesús. Gracias mi Jesús. Yo no merecía tanto amor. Yo no merecía tanto amor. Hoy te declaro como mi Salvador, como mi único Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme. Bendito seas. Bendito seas. Amén.